Pues bueno, mis queridos amigos, buenas tardes. Y el tema es este, ¿no? El tema es la culpa. La culpa en términos generales, aquella vez que yo me siento culpable, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay atrás de la culpa? ¿La culpa es buena? ¿La culpa es mala? ¿Qué es lo que viene a ser? Bueno, pues realmente saber qué es la culpa es un sentimiento para empezar, ¿no? O sea, no es algo que voy a tener todo el tiempo, todo el día, toda la vida. Es un sentimiento y como sentimiento va y viene, ¿no? En el cual yo me condeno. Yo soy, me digo yo pecador, me digo yo malo, me digo yo tonto, me digo yo qué feo, no lo debiste hacer, etcétera, etcétera. Me condeno, ¿no? Es culpable, culpable. En muchas veces, cuando yo me siento que estoy en el lado equivocado, ¿no? Este sentimiento, en mayor o menor, ¿no? Nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este sentimiento? ¿Por qué lo sentimos? ¿No? Pues realmente cada quien tendría que pensar por qué lo sentimos, porque cada uno de nosotros elige la culpa, elige si realmente tengo la culpa, si realmente me equivoqué, si lo hice con mala intención, si qué fue lo que pasó. De alguna manera, la persona que muchas veces es una persona sana o que se siente culpable por algo que a veces no es su asunto o fue algo en el cual intervino, pero realmente no tenía gran asunto con ella. Por ejemplo, ¿no? Me chocaron, me chocaron y a la hora de chocarme mi hijo se fracturó el brazo y me siento culpable. Pues esta es una culpa vana, en vano, ¿no? No tienes por qué, te chocaron, fue un accidente y el niño se rompió el brazo. Esto no es algo sano. Cuando yo me aviento culpas y no las tengo que aclarar que la culpa también forma parte de un estado de conciencia sana, de conciencia moral. Es decir, esta conciencia moral, que es la que llevo dentro de mí, que se llama la que me dice esto es bueno y esto es malo, el yo ético, ¿no? Lo bueno y lo malo. Cuando yo hago algo malo, y a veces con intención de malo, aquí sí es aprobada la culpa. Está bien que yo tenga culpa, porque si hiciste algo malo, arrepiéntete, confiésate, repara la culpa. Que este es otro de los temas más importantes que me gustaría ver también con ustedes, ¿no? El hecho de reparar el daño que se ha hecho, ¿no? Entonces, no voy a hablar de una culpa sana, de una culpa amigable, de una culpa que realmente viene de una característica sana, es decir, hice algo mal, me arrepiento, me confieso y lo sano, lo recompenso, lo trato de remunerar de alguna manera, ¿no? Para tratar de quedar medio en justicia, ¿no? Vamos a hablar de la culpa, más que nada, de esa culpa que parece que es un nudo que nos aparece en las emociones. Es como una mala estrategia en donde muchas veces el sentirme culpable, como es un nudo, me va a hacer anudarme más, hacerme más y más y más nudo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que han tratado de desenhebrar, por ejemplo, varios collares, ¿no? Para las mujeres que se nos enredan. Y a veces al tratarlos de desenredar, pues se nos enredan más. Así pasa con la culpa, ¿no? Y la podemos expresar de muy variadas formas. Una puede ser una culpa que me provoque depresión, que es prácticamente lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Una culpa que me deprima por completo. Y hay otro que es una culpa persecutoria.
la cual esta culpa me va a perseguir toda mi vida de una manera terrible, terrible. Tenemos que saber que también es cierto que a veces en casa, cuando éramos pequeños, nos desarrollaron, nos metieron muchas culpas, muchísimas culpas. Y culpas que a lo mejor no teníamos por qué tener, ¿no? Cuando la mamá decía, tú eres la hermana y tu obligación es cuidar a tu hermano todo el tiempo. Esa es una culpa que nos metieron. No es mi obligación. Cuidar a mi hermano no es mi obligación. Yo soy su hermano mayor, sí tengo cierta obligación con él y cierta obligación en ese sentido con mi madre de ayudarla a cuidar a mi hermano. Pero no es mi obligación. La obligación de cuidar al niño es de los padres del niño. Los padres están muy atorados, tienen que trabajar mucho, ok, me lo dejan. Pero mi responsabilidad al 100 no puede ser porque también soy infante, soy pequeño y no puedo. O culpas como el qué dirán, ¿no? El dichoso qué dirán y qué van a decir los demás y qué van a decir. Y nos pasamos la vida tratando de darle gusto a todo mundo. Cuando no le damos gusto a todo mundo, nos sentimos brutalmente culpables. Porque entonces me convierto en alguien malo, porque no les di gusto. Y aquí tendríamos que tener ya un criterio suficientemente bien formado para que supiéramos que no siempre se le va a dar gusto a la gente y que hay cosas que inclusive les disgustan y lo voy a tener que hacer y lo voy a tener que decir, lo voy a tener que enfrentar. Si a mí me escribe un señor y me pregunta y me dice, ¿qué hago? ¿Le cuento a mi hijo o no le cuento a mi hijo? Por ejemplo, que yo estuve en la cárcel, ¿no? Y yo le respondo con las normas en psicología que existen, nunca un secreto en la familia, nunca jamás. Entonces yo le digo, tú eres el padre, tú conoces a tu hijo, tú sabrás qué le dices, pero la norma es ni un secreto en la familia. Dile que estuviste, dile las causas, dile todo lo que quieras y verás que él te va a comprender. A lo mejor le va bien con un hijo, pero si le va bien mal con el otro hijo y me habla para decirme, es que tú tuviste la culpa, no crean que se me atora y me quedo con eso. Yo le digo, discúlpame, yo te dije, tú eres el padre, él es tu hijo, tú lo conoces. Esta es la norma, ¿la aplicas o no la aplicas? Porque nadie puede adivinar lo que va a suceder. ¿Por qué creen ustedes que cuando a mí me preguntan, ¿me divorcio o no me divorcio? Jamás les respondo. Porque si no, si se divorcian y les va mal, es mi culpa. Y si no se divorcian y les va mal, es mi culpa. O sea, siempre va a ser mi culpa. ¿Por qué creen que jamás voy a decir qué tiene que hacer cada persona? Porque dicho sea de paso, nadie, ni los orientadores, ni los consejeros, ni los terapeutas, ni los psiquiatras, nadie le tiene que decir a otra persona lo que tiene que hacer si es adulto. Los adultos hablamos como adultos y no podemos decirle al otro qué está bien o qué está mal, o qué haga o qué no haga. Podemos decir, yo haría lo siguiente. En este caso ya no es lo que tú tienes que hacer, pero solo tú puedes decidir antes de meternos en problemas mayores. Pero bien, este asunto de la culpa, créanme, que es muy complejo y lo vemos todo el tiempo en la terapia, todo el tiempo. Es un sentimiento, cambia, pero que generalmente, involucra, ¿no?, aspectos muy profundos en el inconsciente, muy probablemente muchas culpas formadas en la niñez, ¿no? Y esta forma que a lo mejor conscientemente me doy cuenta de que me culpo, no me doy cuenta cuánto me voy a castigar, cuánto voy verdaderamente a percibir la indignidad que siento sobre mí mismo por lo mal que me siento, ¿no?
Y este sentimiento me va a afectar muchísimo. Cuando realmente a veces tenemos una fantasía que genera muchos reproches y muchos remordimientos. Si yo estoy viendo a una chava, adolescente, joven, 19 años, ¿no? Y la relación con su madre no es mala, sino pésima. Su madre siempre de fiesta, nunca está con ella, siempre está divertida con sus amigas, no está en casa. Ella llora y le dice necesito ayuda, la madre como si no lo hubiera oído. La hija crece con un sentimiento brutal, brutal, brutal de abandono, terrible de abandono. Y cada vez empieza a sentir más rencor sobre su madre, más resentimiento sobre su madre. Cada vez está más ciega de lo que ella puede ver porque esa ceguera no la distingue y la está llevando a callejones muy oscuros. Ella empieza a cortarse por esa falta de madre que ha tenido toda la vida, empieza a cortar su cuerpo y empieza a deteriorarse. Y luego empieza con drogas. Entra en drogas. ¿Por qué? Porque hay un vacío brutal. El vacío de la madre es un vacío desenfrenado, terrible. Y en las niñas provoca unos efectos devastadores. Su madre choca, la llevan al hospital, la meten a cirugía y ella empieza a pensar, ojalá y se muera, ojalá y se muera. Gracias a Dios la madre libra la cirugía, pero a ella le viene un sentimiento de culpa brutal, brutal, ¿no? Este sentimiento de culpa yo lo he manejado mucho con chavas que tienen el mismo problema con la madre. Una madre que está pero no está. Una madre que finge ser madre pero que no lo es. ¿Qué es lo que está provocando en sus hijos? Ese sentimiento de deseo que te mueras. Eso es lo que está provocando. Ella no lo sabe, seguramente no lo sabe, pero lo está provocando. Y eso la hija lo lleva y se siente brutalmente culpable. La culpa es un sentimiento. Y quiero aclarar este tema del sentimiento. El sentimiento es algo natural en la psique humana que surge, aparece en mí y yo tengo que aprender a saber qué hago con él. Pero aparece, no lo busco. Si usted va caminando por la calle y le ladra un perro, usted no dice, hoy no me voy a espantar. Simplemente se espanta, surgió. Así surge el quiero que se muera. De la nada surge quiero que se muera. Los sentimientos no tienen moralidad, por lo tanto no me voy a confesar porque de repente me vino un pensamiento horrible, un sentimiento espantoso. El problema es que te quedes con ese sentimiento. Quiero que se muera, quiero que se muera, quiero que se muera, quiero que se muera. O hagas algo para ese sentimiento. Le quito los frenos al coche, ¿no? Eso ya es homicidio declarado, ¿no? Pero ese deseo es involuntario. Es como si yo le pregunto, oiga, ¿usted le da permiso a su corazón de moverse o su corazón se mueve solo? Oiga, ¿usted le da permiso al intestino de moverse o el intestino se mueve solo? ¿No? Estas cosas suceden solo igual que el sentimiento. Pero esta culpa parece que buscara una necesidad de castigo. Necesito que me castigue, necesito que me castigue, ¿no? Y entonces empieza, ¿verdad?, a ver que no sabe cómo encontrar ese castigo y empieza a sentirse brutalmente deprimida, ¿no? Y empieza con fantasías de hacerse daño o de hacerle daño a otros. Se va a poner muy a la defensiva, ¿no? Y generalmente, cuando alguien está con mucha culpa y deprimido, pues va a pensar en varias ocasiones hacerle daño a una persona que ama.
¿no? Por eso quise dar ese ejemplo. Y tendrá sentimientos destructivos hacia esa persona. Este tipo de culpa tiene su origen, obviamente, en la madre, siempre en la madre. Y ella, a lo mejor en la madre no lo visualizó y lo visualiza hoy con la pareja, sin darse cuenta que está transfiriendo un desánimo de la niñez, un vacío de la niñez hoy a su pareja, ¿no? Entonces, este conflicto con la madre es algo que debe resolverse. Y aquí sería un llamado a gritos a la madre. Cualquiera persona que sea madre, hoy no estoy hablando del padre, pero el padre tiene mucho que ver también en esto, y más si es el padre el cuidador, porque decimos la madre como la cuidadora, pero la madre, a ver si no los confundo más, puede ser también el padre porque él es el cuidador. El cuidador del niño, llámele usted madre, padre, él cuando despoja de amor a sus hijos, los está despojando del éxito en el futuro, los está despojando de una buena relación de pareja en el futuro, los está dejando en un desierto sin agua. Eso es crecer sin el amor de la madre. Es terrible, dolorosísimo, realmente perfora el alma y se va instalando en la vida y crea una depresión terrible y al mismo tiempo crea un pavor a perder a esa persona que ama. Por ejemplo, si una persona en estas características vive una infidelidad, obviamente está íntimamente relacionada con esos deseos de quiero que te mueras, transferirlos a la pareja, desear que se muera, pero al mismo tiempo se aferra al dolor de la infidelidad, se aferra, no va a querer soltar el dolor de la infidelidad, no lo va a querer soltar, porque trae una culpa depresiva por haber sentido muchas veces que deseaba que se muriera este o aquel. Y entonces la vida se empieza a complicar muchísimo, porque evidentemente va a tener miedo a perder al objeto amado, al ser amado, ¿no? Y no va a saber qué hacer, se va a sentir en un sube y baja, va a sentir que sus emociones crecen y disminuyen contra el ser amado, ¿no? Y esto es una manera compensatoria, de compensación, haga de cuenta, de nuestra psique humana. Somos verdaderamente seres muy complicados, bastante complicados, ¿no? Es esa culpa depresiva que se manifiesta en los procesos de duelo, en las pérdidas. En las pérdidas es donde vemos a estas personas más frágiles que nunca. Cuando pierden estabilidad, cuando pierden a una persona, cuando pierden un matrimonio, cuando pierden a una pareja, cuando pierden, ¿no? Y a veces, sin saber qué hacer, van a seguir creando fantasías. ¿Qué pudiera yo concluir? Me gustaría concluir que si usted detecta que tiene este tipo de culpa, por favor, empiece a escribir su vida desde que usted se acuerda. Escríbala con todos los detalles que pueda. Describa todo como fue su niñez. Subraye su relación con su madre, subraye la relación con su padre, subraye la relación con sus hermanos y siga escribiendo. Lea varias veces ese manuscrito. Léalo y reflexione. Y trate de ubicar el conflicto que vive en la actualidad con su niñez. ¿Qué relación tiene uno con el otro? Y aunque usted no lo crea, de esta manera usted estará practicando algo de la terapia que nosotros estamos transmitiendo ahorita con ustedes. Hay que cuidar nuestra psique. Hay que deshacernos de las culpas que son en vano.
hay que vivir una vida tranquila y en paz y también tener un buen manejo de nuestros sentimientos, saber frenarlos a tiempo para no vivir eternamente con remordimientos que nos acaben la vida.